Buenas tardes, estimada magíster y compañeros. Pertenecemos al grupo número 2. En primer lugar, hablaremos de las generalidades del diseño curricular. Planeación estratégica del diseño curricular es un proceso que permite organizar y desarrollar un plan educativo plasmado en un documento llamado currículo, cuya visión se basa en los recursos disponibles adaptables a la necesidad, donde resaltan aspectos como la pertinencia, la vigencia y la consolidación. Un ejemplo de visión es la que tenemos en el currículum del Estado ecuatoriano, que busca una educación centrada en el ser humano, con calidad, calidez, integral, holística, crítica, participativa, democrática, inclusiva e interactiva. Género. Objetivos del currículo. Es una estructuración puntualizada de logros, donde se resaltan los conocimientos, las habilidades y actitudes del docente, donde se establece directrices de sostenimiento a la coherencia y la visión del perfil de egreso. Un ejemplo de los objetivos es los que igualmente mantiene el currículum ecuatoriano, donde se busca flexibilidad y apertura a una mayor autonomía a las instituciones educativas y a los docentes en la planificación y diseño de la acción educativa. Metas del currículo. Traducen en forma cuantificable los objetivos del currículo. Enlistan los conocimientos y habilidades conferidas al individuo como contribución formativa del currículo. Un ejemplo de las metas es también garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad que lo marca el currículo ecuatoriano. Definición, fundamentos y uso del término currículo. Permite comprender, aplicar y utilizar el currículo asociado a programas de estudio, planes de estudio e inclusive la didáctica. Definición de currículo. Es el proyecto educativo que norma, conduce y permite evaluar integralmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, comunica los principios y los rasgos esenciales de un propósito didáctico, siendo un eslabón entre la cultura y la sociedad. Un ejemplo es el currículo que mantiene en nuestro país, que está direccionado por el Estado ecuatoriano junto con el Ministerio de Educación. Los fundamentos del currículo. Estas son unas planeaciones de contenidos en relaciones de enfoques. Son teóricos y pedagógicos. Son un conjunto de saberes, formas culturales y conocimientos científicos, habilidades y las destrezas. Los fundamentos filosóficos. Es un modelo educativo de calidad que tiene que ver principalmente con 7 elementos, que están estrechamente relacionados con la pedagogía. Estos son los criterios, primicias, los valores, los conceptos y los contextos. Los fundamentos psicológicos. Este es fundamental para el aprendizaje, enseñanza. A través de ella se puede aprender y a través de cada una de estas etapas en el desarrollo de los alumnos. El fundamento pedagógico. Son uno de los más importantes en el conocimiento del área de la pedagogía, que nos permite al docente conocer métodos de enseñanza que podremos utilizar durante nuestra labor como pedagogo. El fundamento sociológico. Son uno de los pilares para entender qué es la educación, que es un proceso integrador, en el cual requiere la base teórica necesaria para proyectarla de una mejor manera en los estudiantes. El fundamento epistemológico. Es una de la investigación educativa, científica y tecnológica. Esto significa que los educados podemos desarrollar habilidades para pensar y a través de estas apropiarnos de conocimientos y la técnica de las ciencias. El uso de los términos en clase y el currículo. El currículo como plan de clase o estudio significa una lista de materias o temas que se deben abordar y ser impartidos por el docente en distintos niveles académicos. Currículo escolar. Es el material que brinda el Estado a nivel educativo, donde se plantean objetivos para desarrollar destrezas y habilidades en una educación igualitaria. Por ejemplo, el Estado ecuatoriano plantea objetivos educativos para todas las instituciones, ya bien sean fiscales, municipales, fiscomisionales, pensionadas,
para promover una educación integral nacional. Componentes del currículum. ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué enseñar? Son los conocimientos que deseamos transmitir a los estudiantes. Por ejemplo, la semana pasada los niños de preparatoria aprendieron el numeral 10. Al adquirir este conocimiento, están listos para adquirir el conocimiento del numeral 11. ¿Cuándo enseñar? Es el momento de tiempo que vamos a desarrollar las destrezas y habilidades. Por ejemplo, la semana pasada aprendieron el numeral 10 y esta semana aprenderán el número 11. ¿Cómo enseñar? Es el material que utiliza el docente. Aquí depende de la creatividad del docente. Puede utilizar videos, papel crepé, hojas de trabajo, material reciclado, etc. Programa y programación. Planificación. Se entiende por planificación al arte de imaginar y diseñar procesos para que los niños aprendan. Este trabajo pedagógico permite la toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Programa. Es el que nos permite organizar y detallar un proceso pedagógico, recogiendo mínimos comunes de una sociedad. Por ejemplo, cuando hablamos de la inclusión de culturas en el ámbito educativo, como su vestimenta, su comida tradicional y sus costumbres. Programación es donde el docente realiza actividades mediante los objetivos educativos, los contenidos y acciones de aprendizaje que se encuentran en el currículo. Por ejemplo, si tenemos una clase de texturas, el docente al finalizar observa si cumplió el objetivo planteado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre enfoques curriculares. En primer lugar, tenemos que saber qué son los enfoques curriculares. Y estos son una guía en la cual podemos concebir que la educación y organizar la técnica, la práctica y la crítica. Tenemos varios enfoques. En primer lugar, el enfoque psicologista. Este se centra en un análisis psicopedagógico del individuo y busca un desarrollo personal del mismo. Un ejemplo podría ser la terapia psicoanalítica. El siguiente enfoque es el academista. Este busca la transmisión de contenido y potenciar el intelecto del individuo. Un ejemplo podría ser la aplicación de ejercicios matemáticos. También tenemos el enfoque tecnológico o técnico, el cual busca obtener resultados esperados orientado al producto. Intenta que los procesos de enseñanza sean más técnicos para poder tener el control del proceso educativo, por lo que las actividades deben ser propicias para cumplir el programa establecido. Podría ser la suma de exigencias académicas. También tenemos el enfoque socio-reconstruccionista, el cual busca transformar la educación, ya que se espera que el estudiante sea un agente de cambio social y se debe buscar que el estudiante sea crítico, dinámico y creativo. Un ejemplo de esto podría ser el cambio de la estructura del currículo. Y el enfoque dialéctico es esencial también porque se basa en la praxis, debe ser participativo en la práctica y socioeducativa a través de diferentes modelos que se centran en la experiencia diaria incluso. Un ejemplo de estos podría ser defender una tesis. Corrientes contemporáneas del currículo. Abarca desde lo más básico a lo más complejo. Algunos conocedores piensan que el currículo debe ser dado entre el profesor, la cultura y el alumno. También que es necesario una construcción social. Podemos distinguir tres corrientes: técnica, crítica y práctica. La corriente técnica se basa en las actividades a realizar para conseguir cumplir el currículo. Tiene tres enfoques. El enfoque racionalista académico se basa en que los contenidos son el núcleo del currículo. Se busca que los estudiantes entiendan los conocimientos creados por el hombre. Enfoque cognitivo. A medida que se activan los procesos mentales, se dan los contenidos. Enfoque tecnológico. Optimiza el proceso de enseñanza a través de diferentes medios tecnológicos para alcanzar los conocimientos deseados. Un ejemplo de todo esto sería el seguimiento del currículum de todas las materias. Corriente crítica. Se constituye desde una perspectiva crítica y reflexiva para una construcción humana.
Enfoques de la corriente crítica. Enfoque liberador. Se orienta a la crítica. El sujeto plantea su propio cambio, buscando un camino a través de actitudes reflexivas. Enfoque de códigos integrados. Clasifica los conocimientos que va a aprender el estudiante a través de colección e integrado. En el caso de colección, al almacenar conocimientos e integrar al unir todos estos conocimientos en uno. Enfoque de praxis. Este enfoque se da por una forma de mediación entre la teoría y la práctica. Un ejemplo de la corriente crítica sería ejercicios matemáticos que se puedan usar incluso en la vida diaria. Corriente práctica. Este es un proceso holístico que permite integrar los aspectos del desarrollo humano a la sociedad. Enfoques de la corriente práctica. Enfoque personalizado. En función de las necesidades del desarrollo del individuo, el rol del profesor es orientar y guiar el aprendizaje del estudiante. Enfoque sociocognitivo. Prioriza el logro de objetivos a través de distintas capacidades, destrezas y valores. Enfoque de reconstrucción social. Privilegia las necesidades sociales. Está dentro del contexto social, viendo a la escuela como el medio para que exista dicho cambio, poniendo por encima del individuo las necesidades sociales. Un ejemplo de esta corriente sería que el docente priorice en revisar las necesidades de todos los estudiantes para modificar las tareas a realizar. Muchas gracias.